Este video ha sido sufragado por los Patreon del canal y es gracias a ellos que ahora llega a sus pantallas. Recuerde, el aporte de dinero otorga la ciudadanía y si no es parte de la solución, es parte del problema. Y entonces le dije que si quería quedarse a tomar algo, Sí, pero se puso así como nerviosa. sí, Y dije, no, hombre, pero tomamos algo, Sí. no hay por qué hacer nada. sí. Pero me dijo que no. Y claro, tuve que abrir la puerta, porque la tenía cerrada con llave. Pero- que estabas podemizándola. Claro, No, era sumándola. le estaba explicando pues cosas de... Vale. Uy, perdón, Perdón. perdona. Hola. Eh, Buenas. Bueno, aquí estábamos Paco y yo hablando de cine. De cine, De cine, como cine, siempre. De cine, mira. Siempre estamos hablando de cine, así un poco así, ¿no? Yo siempre lo hago, lo primero siempre lo hago mal, hago como... Claro, al principio se hace, nosotras parimos, nosotras decidimos. Y no es así, es la mirada del director. Por cierto, suscríbanse, denos like, todo ese tipo de cosas, que hoy vamos a hablar del Formato, formato o aspect ratio, ¿no? aspect ratio. ¿Qué es el aspect ratio? ¿Qué es el formato? Porque es una cosa que todo el mundo habrá visto alguna vez, por lo menos cuando se compra una tele o un monitor o algo, ¿no? Que ahí pone una cosa que pone aspect ratio. 16 novenos, 4 tercios. ¿Qué es eso? La proporción, ¿no? proporción de la pantalla. O sea, o es cuadrada o es... Y ahora, No ¿qué, tiene mucho qué misterio. implicaciones tiene un formato u Lo que otro? tiene mucha historia el asunto historia. del formato, porque cuando empieza esto alguien dice, ¿por cuánto? Por 4 tercios, que también podría haber sido cuadrado. O redondo, ¿no? De ¿Por hecho, qué tengo no? una pregunta. El Nickelodeon, El kinemascopio y el kinemascopio, perdón, el de Edison, bueno, que no era de Edison, que era plagiado, ¿ese qué formato tenía? Yo creo que era como tirando cuadradete. Yo para mí que eso era cuadrado, cuadrado, cuadrado. Sí. No lo sé, pero luego, bueno, supongo que porque sería un formato de película de cámara, de foto normal, se pone el 4 tercios, que es el que básicamente está en todas las películas de Clásicas. los primeros 30 años de la historia del cine, hasta más o menos que empieza a entrar ya los formatos alargados, con excepciones, porque está el asunto este de Napoleón, por ejemplo, siempre alguno va jugando con el formato. ¿Por qué jugar con el formato? Durante una época era para dar más espectacularidad. En un momento determinado, en cine, cuando entra la televisión con su 4 tercios, dice, si ya vas a ver 4 tercios en tu casa, pues aquí te vamos a dar el scope. Era el gimmick, digamos. gimmick, sí, O sea, tú ibas ahí, como cuando las gafas 3D, pues era, aquí vas a ver muy grande, de hecho hasta que hicieron el de las 3 pantallas de cine. Sí, Cinerama. Cinerama, Que es lo mismo que hizo Abel Gance en Napoleón. Lo de 3 pantallas, 3 cámaras distintas. por ejemplo, la más famosa, La Conquista del Oeste, que durante mucho tiempo no tuvo una buena versión de televisión. No, se veía la Porque se diferencia veían entre las cortadas. pantallas. Hay que decir que la última, que Televisión Española ya la ha proyectado 2 veces, que las 2 veces la he visto además, ya se ve bastante bien, ¿eh? Quitando 2 o 3 momentos que todavía se nota algo, el resto de la peli se ve muy bien, pero es verdad que yo en su momento vi La Conquista del Oeste en un monitor de los viejos, de crío, con las copias viejas, y se veía eran como dos dedos, son dos dos dedos. dedos de película. Dos dedos. Todo lo demás era pantalla negra, que era un poquito ridículo, claro. Claro, porque el objetivo del Cinerama era que fuera envolvente, básicamente. O sea, el objetivo del Cinerama es que las 2 pantallas de la izquierda y de la derecha Estuvieran, tampoco le claro. echaran mucho a cuenta. Es más bien para visión periférica, que al final es lo que tiene el IMAX. Que básicamente los lados de la pantalla de IMAX a ti tampoco tienes que centrar allí. No vas a poner un personaje apareciendo por allí, a no ser que quieras dar un susto. Que es una cosa que en cine se había hecho siempre, entre comillas, porque siempre ha estado el asunto de cómo gestionar la atención del espectador, la mirada, y en las pantallas que jugaban a lo panorámico, digamos, no en las pantallas, sino en las películas que jugaban a tener un formato más panorámico, incluso en su momento, digamos hace muchos años, se recomendaba sentarse cerca de la pantalla precisamente porque Claro, para que te envolvía. envolviera más. Entonces, que es una cosa que yo, por ejemplo, con mi padre discuto mucho cuando vamos al cine juntos, porque a mí me gusta sentarme muy cerca de la pantalla, y a mi padre odia sentarse cerca. Nuestros padres eran como, ¿cómo te vas a sentar cerca? Ahí es donde va la gente que no ha cogido sitio, ¿no? Y a ti es al revés, yo no. A mí detrás es una mierda, para eso me veo la tele. Entonces, digamos que también... O me voy a Los Princesas.
Claro, pues me voy a Los Princesa a verlo en una pantalla así, a pagar 15 euros. No, pero aún así, si la gente de los Ideal, por ejemplo, quiere patrocinarnos, que nos patrocinen, está bien, ¿eh? O de Los Princesa. O de Los Princesa, y no diré esto, ¿no? El antipatrocinio también El aquí. antipatrocinio. Bueno, normalmente siempre se ha considerado que el 4/3 es un formato para rollo intimista y el panorámico, como se creó para la espectacularidad, es para espacios abiertos. El 4/3 era el europeo y el académico, vamos a decir. De hecho, el formato de la academia es un poco más de 4/3, pero es muy parecido a 4/3. Que a propósito, lo que se llama el formato académico americano. Que el 16/9 no es el panorámico. Hombre, es un formato panorámico, Sí, pero no es el... No es el scope, Claro. no es el clásico. De hecho, la única razón por la que 16/9 es un estándar es porque cuando llega el momento tecnológico de que hay que convivir con 4/3 y con los formatos panorámicos, la mejor proporción que había era 16/9 porque es la que menos bandas te deja por arriba y por abajo. Entonces, bandas, ¿por qué? ¿Qué es eso de las bandas? ¿Tú te acuerdas? Bandas negras. ¿Tú te acuerdas cuando, no son los Crips y los Bloods, ¿no? ¿Tú te acuerdas cuando una señora mayor, y esto me lo decían algunos dependientes de videoclub y tal, que decía, es que la película está censurada? Está tapada, no está tachada. Porque está tapada por arriba y por abajo. Esto pasaba. Y era maravilloso, eso nos dio la época del principio de videoclub y la época del principio de televisión, el full screen y el pan and scan. El pan and scan. Qué asco el pan and scan. ¿Qué es el pan and scan? Pan and scan es una cosa maravillosa que pasaba antes, que era como los formatos eran tan panorámicos que no entraban en las teles, lo que hacía era que había un señor y te hacía como... Con suerte. Como el algoritmo del TikTok. Había un señor con claro, suerte. Sí, te hacía como el algoritmo de TikTok. Hacía el algoritmo de TikTok o de Instagram, que lo que iba buscando es dónde estaba la acción o lo que quería que vieras. Y entonces, claro, había gente que durante muchos años solo había visto películas en pan and scan y tú creías que había un zoom o un paneo que lo había hecho el director y no, era un señor que, o bueno, un señor. Y por eso o te algo. digo, con buena suerte te cortaban una conversación entre dos que estaban en un plano fijo, te la cortaban plano contra plano. Eso con suerte te hacía un plano contra plano. En muchas, me acuerdo muchas de John Carpenter, que es un director que siempre ha utilizado mucho el scope, lo que te hacía era un paneo falso. Sí, como te barría. que a mí ese paneo a veces me gustaba. Pero claro, a veces. Por ejemplo, eso... Estéticamente. El pan and scan y directamente el scan sin pan, que era cortar directamente y cortar Sí, a los lados. es que eso por eso te digo, con suerte, te podía ver alguna película de Kung Fu Es que te iba a con decir dos narices hablando. que las chinas, las de Hong Kong y las chinas, que eran, sobre todo en aquella época, eran súper panorámicas, tenían el rollo este del scope chino que utilizaban ellos, Shaw Brothers principalmente. Las de Shaw Brothers eran preferible verlas estiradas, o sea, con lo que yo llamo el formato Chuck Norris, que era que todas las películas de Chuck Norris en la tele, las panorámicas las achataban y ya estaba. El anamórfico, o sea, ponían el anamórfico sin... sin... Explica lo que es anamórfico por si alguien no sabe lo que es. Claro, una lente anamórfica es una lente que está pensada precisamente para rodar vamos a decir, los laterales. O sea, no solo donde la acción que está en el centro, sino también los lados. ¿Cuál es el problema técnico de esto? Que obviamente cuando tú utilizas una cámara, la cámara no funciona como los ojos de un ser humano. Vamos a decir, es un modelo, es una estilización de lo que ves. Entonces, ¿qué pasa? Que una cámara siempre va a tener un sensor, etcétera, entonces va a grabar en 12. Entonces, tú una cámara puedes grabar a lo largo o a lo ancho, ¿no? ¿Qué pasa? Si grabas en anamórfico, lo que hace es que graba una imagen, como grabar a lo ancho no sería técnicamente viable o tendrías que hacer una serie de componentes complicados y tal, lo que hace es que te graba achatado para que luego en el proceso de postproducción eso se estira y queda la imagen normal, pero queda muy, muy panorámica. Bueno, lo he explicado como el culo. Lo he explicado regular. Sí, al final se trataba de, para no rodar en un formato panorámico de, Claro. 70 milímetros, Exactamente. los 70 milímetros, la película es así de gorda, más gorda la película, cuando viene una cosa física y no 0 y 1, Claro. más gorda la película, más pasta. Tenía que entrar Más y por eso se pasta. achataba. Entonces lo hacía en 35 milímetros, pero claro, la imagen estaba pegada y luego ponía otra lente para descomprimirla. ¿Qué pasaba? Que tú te ibas a televisión y los créditos, como se iban por los lados, y ahí no puedes hacer pan and scan ni sus muelas, Te lo comías. te lo comías así.
Y sobre todo había muchos chinos achatados porque... Había gente como muy estirada, película, claro, y cuanto más panorámico fuera, más se estiraba. Entonces, eso es un problema por lo que dice Paco. Se puede hacer, es lo que se llaman cámaras de gran formato, pero gran formato, que son como las que llamo las Hasselblad, que no es Hasselblad, es el otro nombre que ahora no me acuerdo. ¿Cómo es el nombre de las cámaras estas? Las Hasselblad estas o las de gran formato. Bueno, en las de gran formato, lo que dice Paco, la película, cuando era una película bastante gorda. Se utilizaban para hacer fotografía espacial, cosas así, que necesitan mucha calidad. Entonces, eso no es viable en cine. O sea, no puedes cambiar los proyectores, las máquinas. Entonces, lo que hacían era achatar precisamente para luego poder estirar, estirar a lo ancho. ¿Eso qué pasaba? Pues lo que dice Paco, si tú tienes una tele, no puedes hacer ese proceso. Y dice, ¿y por qué tanto lío para hacer las cosas panorámicas? Porque después de que el cine adoptara contra la televisión un formato apaisado, se queda como, eso es lo que pinta cine. Y de hecho eso estuvo conviviendo un tiempo porque se siguió rodando en 4/3 y a lo mejor La túnica sagrada, Demetrio el gladiador, todo eso eran panorámicos, Sí, lo épico, la grandeza. pero la peli intimista era en 4/3. Hasta que llega, para mí, que es Al este de Verdón o la que tiene muchos planos torcidos, de James Dean, o la otra, y demuestra que se puede hacer una peli intimista con un formato panorámico. Y es que el formato panorámico también permite... Hombre, Gigante es por ejemplo, necesita que... Sí, pero Gigante necesita. Yo digo que no sé si Al este del Edén o... Bueno, ¿cómo se llama la otra? Rebelde sin causa. Rebelde sin causa. Para mí que es Al este del Edén. Que está sentado en un columpio y además te lo hace aberrante el plano. Es que para también la composición con profundidad de campo, la composición con dos personajes, por ejemplo... Te da más opciones. Es más complicado también, ¿eh? Componer bien en panorámico. Pero te da muchas más opciones. Sí. Incluso dentro de una... Por eso se decía, no, es como lo de Animax, dice, no, pero veo la explosión de Oppenheimer, es muy grande. No, realmente, muy bien, ¿vale? Lo ves muy grande, pero realmente lo que te permite es, a la hora de la puesta en escena, de la composición del cuadro, te permiten mayores opciones a la hora de mover los personajes dentro del cuadro, o a la hora de hacer... Y las relaciones que hay dentro. De hecho, eso, por ejemplo, viene muy bien pues para la clásica composición del western de exteriores. Por ejemplo, para poner lo que se dice siempre, la fila de indios caminando por un cortado, ¿no? Que al final es lo que interesa. O para fliparse en los thrillers, por ejemplo, Brian De Palma utiliza eso para utilizar los lentes dobles. Lentes dobles, sí. Que significa que el primer término y el segundo término están enfocados a la vez, que es una cosa que me hace mucha gracia, como persona que vio el otro día el montaje distinto en El nombre de Caín, donde lo utilizas 2 veces. Y luego, a mí me parece súper interesante la utilización de aspect ratio, ya no como una limitación técnica o como una decisión que tengo que tomar a la hora de esta película, la voy a hacer panorámica o la voy a hacer mega panorámica o la voy a hacer en un formato más reducido. Cuando eso se hace en la propia peli se utilizan distintos formatos, distintos aspect ratio, que básicamente es trucar el aspect ratio, porque esto es una cosa que antes iba ligado físicamente a la película. Sí, ahora no, ahora puedes hacer lo que quieras, puedes cambiar. Varias películas han hecho eso, incluso algunas que ruedan parte en IMAX, ya dentro de película física también, han hecho lo de un cacho, tiene otro aspect ratio que el resto de la película. Pero hoy en día lo puedes hacer como simplemente, por ejemplo, quiero decir, hoy en día se utiliza eso como puede ser narrativo o puede ser simplemente por nostalgia, para evocar algo. O incluso para dar aspecto cinematográfico, porque hay mucha gente que hace cortos, que hace sketches y tal, y le pone las bandas porque queda bonito, porque parece cine. No se hace así. Los ratios los tenéis que, en el editor que utilicéis, en el programa, ponéis el formato y las bandas las pone la tele. No las pongáis vosotros. ¿Por qué digo esto? No, a ver, no hay una ley, no es la policía del cine a por vosotros. Pero ¿qué pasa? Hay gente que se equivoca, y eso a veces lo ves en YouTube o tal. Si tú te equivocas al poner las franjas en el formato, la propia tele va a poner más franjas. O sea, entonces a tus franjas se van a añadir más franjas. Se ha visto a veces, sí. Y entonces pasa que hay un formato que de repente le ponen unas franjas laterales, porque claro, porque tú has puesto, va por ejemplo, un
un 4/3. Tú has grabado 4/3, pero has puesto bandas para hacer lo de dentro panorámico. Pero claro, como es 4/3, aparte te pone unas bandas negras a los lados. Y al revés igual. Entonces, Hazlo si lo que quieres es que de repente las bandas empiecen a moverse porque te ponen metacine y aparecen las perchas. Que, Eso sí, que claro. aparecen perchas a menudo porque se podía, en cine, cuando grababa en cine, grababa podías ver más el o menos. fotograma entero y luego ajustaba un poco, si no hacías anamórfico, ajustaba un poco la ventanilla de proyección, pero estaba todo grabado y eso es cuando la ventanilla de proyección se ponía mal, se podían ver micros y tal. Joder. Y a veces no, a veces que los micros se colaban porque de ganas y abatimiento, pero hoy en día lo que puedes hacer es, tú eres Robert Eggers y haces El Faro, y dices, no, yo lo que estoy haciendo es un homenaje visual a una peli muda, expresionista, no sé qué, que bueno, pues la voy a hacer en 4/3. 4/3. Otras veces simplemente dice, voy a hacer La Ballena, pues mira, la voy a hacer en 4/3, que ahora es que se ha puesto mucho de moda hacer en 4/3, por llamar la atención, por llenar Sí. el cuadro con el gordo, A ver, por... hubo un tiempo en el que molaba mucho lo panorámico sobre todo el anamórfico, porque claro, es espectacular y tal, pero aparte de que es más difícil de gestionar, llega un momento que es verdad que hay pelis que como no aportes otra cosa, es todo lo mismo. O sea, Sí. todos los mismos paisajes. Sí, es para distinguirse un claro, poquito. vuelve el 4/3 porque es... No, porque soy sofisticado. Claro, Como soy sofisticado y soy europeo, voy a hacer 4/3 porque no necesito esos artificios. es para llamar la atención un poco. Claro. Y luego, Entonces, luego está el utilizarlo de una manera Narrativa. casi experimental, que es uno de los mejores momentos a un nivel metalingüístico de utilizar los recursos cinematográficos y trascender un poco la pantalla de todo que el no siglo- es el de Galaxy Quest, que también lo hace el cambio. Hace el cambio. Ah, cuando Hombre. sube dentro Claro. de la película, cuando llegan al espacio, Está el cambio de cuando vayan al espacio y de repente ¡fum! Se hace... que me recuerda Se hace mucho panorámico. a el primer teaser del Señor de los Anillos durante rodaje, no el primero que salió, en el que se veía imágenes de preproducción, Peter Jackson hablando en 4/3, porque iba para internet y todo lo que se hacía en internet era 4/3 en el 2000 o en el 99, es que estamos hablando de cuando estaban rodando. Entonces, en un momento determinado, están hablando Peter Jackson en 4/3 y dice, y ahora es el momento, y en ese momento se ve la montaña del destino y un ejército de orcos con las primeras pruebas del Massive, y entonces en ese momento se agranda para decir, mira, escope, cine, épica, mira cuánta gente en pantalla. Pero ibas ¿No a hablar, recuerdas? creo, de Mommy. de Mommy. Mommy, que es una película que es muy molesta de ver, vamos a decir la cosa clara, Pero porque está porque- rodada porque lo persigue. como hijos de... Sí, Claro, es una cosa que como está perseguida. hijos de puta. Así no, cabrones, que ya lo sé, pero es que es un formato que odio profundamente. Sí, Está rodada así. está formado en cuadrado, en 1x1. No, ni siquiera en 1x1, están apaisados, está en móvil, está en formato móvil. Sí, yo recordaba que era como Bueno, no me cuadrado, acuerdo, no sé recordaba si que es era en como 1:1 cuadrado. o en móvil. Y entonces cuando el chaval se pone la cosa bien en un momento determinado de la trama para su vida, que luego tampoco no, pues entonces agarra la pantalla y la abre. Y eso está de puta madre. O sea, es un momento glorioso. Además, me gusta mucho del efecto que dices tú, porque no es un efecto especial, o sea, no es que salgan las manos Sí, y no, estiren, las manos no agarran la sino pantalla. que él hace así Como- y la como pantalla se mueve, pero ni siquiera la pantalla No, sigue no, la no. mano. No intenta que No está parezca... haciendo Loquilandia, no está Claro. No es saltándose. meta en ese sentido. No, no, en ese sentido no. Y es una cosa de que el formato respeta al cine. Es como... pero es verdad que ese momento básicamente es un... Además el actor lo que hace es como tomar aire. Es que notas que realmente la pantalla te está dando aire. Claro. Que es una cosa que, ojo, no es solo importante en cuanto al aspect ratio o la proporción de la pantalla, sino también a cómo llenas la pantalla. La composición es muy importante a la hora de dar aire. De hecho, lo de dar aire por arriba, por abajo, por los lados, viene de eso, de que respire. Es la Para propia- crear tensión, Claro, es la relación. o para crear soledad, o para crear, depende, bueno, Es que lo importante es precisamente la relación entre la composición y la proporción. En Mommy, cuando está grabada en el formato cuadrado en 1x1, claro, no hay aire, o sea, no hay sitio. Sobre todo la relación con la madre del niño. asfixiante. Pero es que es verdad que es asfixiante. Y de hecho, por ejemplo, en el Faro también intenta... Sí, juegan a lo mismo. Claro, O sea, es la claro, es misma verdad, jugada. en el Faro es doble. Por un lado es por homenaje y por otro lado es que son dos personas dentro de un faro, en el que una vez más, como decía con el tema de Nicolas Rey, sí puedes hacerlo en panorámico Sí. y puedes conseguir el mismo objetivo, pero no es fácil. No, de hecho... No digo que Robert Eggers sea vago, válgame Dios, líbreme Dios de decir eso, que visualmente es uno de los mejores directores en activo. No, porque además una Digo cosa... que es listo. Claro, todo es un arma de doble filo. O sea, lo que ganas por un lado pierdes por otro. El 4/3
digamos que es más fácil de componer, entre comillas, y te da un aspecto más sosegado y tal, pero también aburre antes. Y igual que el panorámico, es verdad que es más difícil de controlar, más difícil de componer, pero es verdad que ya de por sí es más espectacular. Entonces, lo que pierdes por un lado lo ganas por otro. Y ya si haces locuras como lo de Napoleón, Que en vas el cambiando. en el que tiene distintas imágenes en cada uno de las tres partes de los formatos cuadrados, pues ya ni te cuento. Y luego, es cierto que en los últimos 15 años, por ejemplo, ahora que, digamos, la tecnología, que es prácticamente todo se edita en digital, ha permitido que eso sea una herramienta narrativa más, hay muchísimas películas que no te das cuenta que están cambiando de formato porque estás metido en la peli, pero lo hacen. Pues hay pelis que me he dado cuenta posteriori. Decir, hostias, si aquí había bandas y las han quitado de repente y ahora no hay. Pasa mucho en las de acción. En películas de acción, bueno, mucho. Pasa relativamente. A veces. Hay directores que para enfatizar la acción te quitan bandas. O sea, la película está pensada en un panorámico y ya de por sí juegan con que, venga, esta va a ir con bandas porque sé que se va a proyectar en estos formatos. Pero la acción te la doy en el formato más grande que pueda. Y todo lo demás está supeditado a eso. Entiendo que también será al revés. En películas más intimistas dirás, bueno, la forma mía más intimista es la más amplia. Y todo lo demás va a pequeño, al revés. Así que es interesante. O sea, que el formato no sea solo una limitación técnica, que es de dónde viene, a que se haya convertido en una herramienta narrativa, que es lo que es a día de hoy, yo creo. Bueno, pues mientras queremos matar a los niños que están gritando aquí, creo que hemos acabado esta clase de cine con una explicación rara del anamórfico, pero despide tú porque es que yo no puedo pensar con ese niño que está gritando ahí. Y aparte que, claro, me jode la salida porque yo iba a decir... Queremos decir algo entonces, claro, salido de tono. Ángel, entonces, si tú estás en una habitación de hotel, pero ya no es llave, ya solo tienes que echar el pestillo, pero claro, De verdad. con una tarjeta no puedes echar pestillo. No, ahora ya ni tirar de la cadena, ni colgar el teléfono. Pero ¿cómo ¿Dónde haces? ha quedado nuestro...? ¿Cómo haces si estás nuestro con una repertorio? señora? ¿Cómo haces para encerrarla? En fin. En fin. ¿Ves cómo no pega? Porque están los niños gritando y no me entero. Espero que los micrófonos los recojan para que se entienda mi queja. Y así que voy a hacer de Herodes, suscribíos al canal y voy a matar.